Buenas noches, estimados participantes del curso de taller seminario de redacción de documentos. A esta nuestra última sesión. Les invito pues a participar y a realizar un poco las actividades que están previstas y agradecer pues a los que han podido asistir. Vamos a comenzar refrescando un poco en los temas de redacción algunos aspectos fundamentales que quiero compartirles y que son parte de la práctica de lo que nosotros hoy vamos a, de alguna manera, a trabajar, a resolver, ¿no? Que son los conectores para la redacción de textos. Esto es una página que además tiene descargables y que son muchos, pero en el fondo lo que procuramos con esta última sesión y el trabajo de los redactores es ampliar el vocabulario. Como hemos venido diciendo, mucha de la práctica habitual de la redacción, mucha de la práctica tiene mucho que ver, como ya hemos dicho en sesiones anteriores, con la forma o las herramientas que tenemos para redactar. En esa redacción, pues de alguna manera hacer el gran esfuerzo de tener más elementos para poder redactar con mayor fuerza, con mayor énfasis. No me escucha o porque los micrófonos están bloqueados. Ya les voy ya están desbloqueados, ya pueden intervenir. ¿Sí? Gracias, profe. A la orden. Ok. Entonces, les decía que el tema de la redacción, y vamos a volver rápidamente sobre la presentación con la que hemos venido trabajando, de alguna manera necesitábamos tener claros algunos aspectos que son las habilidades y las herramientas. Y hemos dicho en varias oportunidades en las sesiones previas que parte del éxito de la redacción pasa fundamentalmente por la práctica y es un poco lo que hemos querido hacer. Nosotros, entre otras cosas, a modo de revisión, decíamos que necesitábamos claramente no solamente la redacción en sí, sino también tener claros los tipos de documentos a los que nos vamos. Pero para eso quisiera hacer un pequeño repaso sobre algunos aspectos y vamos a volver sobre los conectores, solo a modo de conexión con lo anterior. Algunos tips para tomar en cuenta a manera de redacción y a partir de la redacción e información clave que necesitamos para ello. En principio, la estructura, ¿no? La redacción necesita mucha lógica. Y aquí hay un punto importante. Cada uno de nosotros le pone una lógica diferente. Es decir, hay elementos de sentido común, por decir así, y hay elementos que son desde la perspectiva de quien está redactando. ¿Qué son los elementos de sentido común más básicos? Lo vuelvo a repetir. Sujeto, verbo y predicado. Esa es la estructura más común de la gramática. Cuando yo tengo cualquier estructura de redacción, necesito ver sujeto, verbo y predicado. Esa estructura tan básica que aprendemos en primaria, después nosotros ya cuando la sintaxis comienza a ser más parte de los contenidos en términos más profundos, pues ya le hablaremos de sintagma nominal, de sintagma verbal y todos los demás sintagmas que conocemos. Yo no quiero quitarle mérito a eso, pero sí insistir que al momento de la redacción necesitamos esa base fundamental. Sujeto, verbo y predicado, porque eso me garantiza, por una parte, una estructura básica y por otro lado, la capacidad de entender y de hacerme entender lo que yo quiero expresar. Entonces, aparte de la estructura básica de introducción, desarrollo y cierre de cualquier redacción que yo haga, sea un párrafo, sean 2 párrafos, sean 5 hojas, sea un informe, también está en qué pongo en un párrafo. ¿Cuál es la idea de ese párrafo? Y aquí
ayuda muchísimo los dos puntos siguientes. En principio, la gramática y la puntuación que me permitan ver ese sujeto, verbo y predicado, esa diferenciación entre un sustantivo y un adjetivo, entre un verbo y un adverbio, entre una preposición y una conjunción, pero además el vocabulario. Y es allí donde nosotros vamos a centrarnos en la sesión de hoy. Ese vocabulario preciso, formal y adaptado al público al que llamaremos público objetivo, es decir, a quién va dirigido mi escrito. Entonces, cuando yo redacto, repaso, tengo una estructura que no es solamente introducción, desarrollo y cierre, sino que también tiene una estructura básica, gramatical, que es sujeto, verbo y predicado. Muchas veces uno revisa algunas redacciones y el sujeto está al final. Ojo, y evidentemente, cuando más se domina la técnica de redacción en poesía o en obras literarias de muy alto nivel, el autor, por la misma experiencia y por las capacidades, se da la libertad de escribir en un orden diferente. Y hay obras, en efecto, escritas con una estructura diferente. Pero primero, que destacan. Segundo, que son parte de la práctica. Y tercero, se hacen entender de una manera diferente. Ahora, mi consejo es como les decía, creo que en la segunda sesión, mi hijo quiere ser escritor de cómics y mi hijo quiere producir cómics. Mi primera reacción fue, me parece estupendo, hay que leer. Porque la lectura me va a permitir vocabulario, me va a permitir conocer la base estructural de cualquier comunicación escrita. De ahí en adelante, tendrás las capacidades de generar un diálogo, una conversación escrita, las capacidades de usar los signos de puntuación, elementos que hemos trabajado, porque son formas muy elementales. No quiero decir básicas porque no quiero que suene como obvio, sino elementales al momento de redactar. Claro, la claridad, que sería ya el punto 4, claridad y concisión, es importante para no sobreabundar. Y vuelvo sobre la redacción de textos de forma sencilla. No necesitamos párrafos con unas frases tan rimbombantes. Y créanme que yo a medida, mi primera carrera es filosofía y letras. Y de verdad que el filósofo, por todo lo que nos toca leer, por todo lo que nos toca pensar, por todo lo que nos toca escribir, a veces podemos ser bastante complejos en la manera de plasmar nuestras ideas. Y no dudo que esa complejidad me acompañe a veces en las formas. Pero también es cierto que en la medida en que me he ido, porque también estudié educación como tal, cuando ya yo estudio la educación y después ya era en paralelo, pero cuando empiezo a enseñar, me voy dando cuenta que a mayor sencillez, mayor éxito, que no implica que yo domine el vocabulario. No está de más que yo lo sepa. No está de más que yo pueda generar una idea muy compleja con un lenguaje muy complejo, y también es importante saber que puedo generar esa misma idea compleja con un lenguaje sencillo, sin menospreciar la técnica filosófica de redacción y argumentación, pero sin menospreciar a mi oyente, porque al final necesito hacerme entender, en este caso a mi lector. Entonces, pasa exactamente lo mismo con la concisión y la claridad. Cuando hablamos de claridad es por qué necesitamos usar eso que llamamos palabras rebuscadas, si sencillamente puedes obtener el resultado óptimo de una comunicación escrita para que el otro comprenda lo que quisiste hacer. Entonces, cierro esta parte con eso. Estructura, introducción, desarrollo y cierre, es decir, doy la apertura, expreso mi idea, que es el centro de la comunicación, y la cierro. Eso puede aplicar para una carta, puede aplicar para un ensayo, puede aplicar para un trabajo escrito, un informe técnico, un informe pericial, un informe argumentativo. Ya aquí los tipos de documentos, recuerden que los tienen en la presentación. Pero el esquema base para todos va a ser el mismo. Luego, gramática y puntuación. Fundamental. Distinguir un sustantivo de un adjetivo, distinguir un verbo de un adverbio, distinguir una preposición de una conjunción.
de tal manera de que sé cómo morfológicamente está estructurada una idea o cómo la puedo estructurar. Y los signos de puntuación, las comas, puntos, puntos y comas, esos son elementales. Y con el vocabulario efectivamente preciso, formal, adaptativo. Con el vocabulario, por eso vamos ahora a trabajar concretamente los conectores, porque el trabajo de los conectores, y como su nombre bien lo indica, hace la conexión entre una idea y otra, amplía el vocabulario. Entonces, yo puedo usar distintos conectores diferentes en un mismo párrafo o en un mismo texto, en una misma página, por decir, y quedar de una forma elegante, a la vez sencilla, y con los conectores y el uso de ellos, también muestra al lector que el escritor tenía claras las ideas, porque en la medida que uso conectores apropiados, sé de qué estoy hablando. Además, que los conectores permiten anticipar parte de la idea. Si yo estoy diciendo una expresión y luego digo no obstante, pues ya yo sé que está en oposición una idea de otra, porque sencillamente el conector tiene esa función. O asimismo, o sea, de la misma manera de lo que dije arriba, ahora amplío con esta. O si digo, por ejemplo, es que de la idea superior, ahora voy de alguna manera a ilustrar. O si digo, es decir, es que es explicativo. La frase que dije inicialmente, ahora la voy a emplear quizás con un lenguaje más sencillo, con una frase mucho más corta o con una oración mucho más simple. Los conectores de esos que les menciono, más algunos que vamos a ver en la página que vamos a compartir, nos van a empezar a ampliar también la manera de ver los conectores y el vocabulario, porque hay conexión adversativa, hay conexión explicativa, hay conexión que genera duda frente a lo que acabo de decir, va a haber conexiones conjuntivas, es decir, que unen una idea con otra, va a haber conexiones desiderativas, es decir, expresando deseos. Hay conectores donde son de cierre o de inicio o conectores argumentativos, es decir, hay una serie hay una taxonomía, una clasificación de conectores. Vamos a encontrar páginas y páginas y páginas de ellos, pero aquí lo importante es saber cómo referirme al conector, ¿sí? Vamos a darle la palabra a la profesora Elizabeth Mosquera, que se ha incorporado y que está a la espera de la misma. Y entonces vamos con una práctica utilizando conectores. Profe. Buenas noches a todos, me place estar acá. Tenía otro curso que inicia hoy inicia el último módulo de otro diplomado y fui allá a dar las palabras de apertura, pero no pude resistirme y pasé por aquí a saludarlos. Y bueno, están tratando un tema muy interesante porque de verdad es importante que nosotros como profesionales tengamos un buen manejo tanto en la escritura como en cuando verbalmente expresamos el idioma español, ¿no? Los pequeños nos emulan y a veces utilizamos, caemos en el uso frecuente de vocablos que ni siquiera tienen significación, ¿no? Y ahí estamos nosotros creyendo y destrozando el idioma. Así es que me place que sobre todo nuestro rector esté aquí hablando de cómo se debe escribir, de cómo se debe redactar correctamente. Y infiero yo que al final, cuando aprendemos a redactar correctamente, entonces aprendemos a expresarnos mejor, a ampliar las ideas cuando estamos conversando. Y eso es muy interesante y muy importante para nosotros, sobre todo los profesionales. Y quería saludarlos, de verdad, decirles que bueno, qué bueno que estén acá. Hoy es nuestro último día, señor rector. Hoy es nuestro último día en este seminario. Y bueno, una vez que ustedes cancelen, inmediatamente les vamos a enviar su certificado. Así es que ya los tenemos casi todos confeccionados. Nada más quería darles esta idea. Y una vez que el rector ya nos dé la lista de asistencia, quienes asistieron, nos remite un informe, ya estamos listos para poder enviarles a ustedes su certificado
que no me cabe duda de que un certificado de verdad, valga la redundancia, certificado por esta universidad, tiene mucha validez para ustedes. Y agradecerles infinitamente pues que hayan tomado a ISAE como puerto para fortalecer esta competencia que es tan importante como lo es la redacción. Gracias, señor rector, gracias a todos ustedes y hasta luego. Los dejo para que sigan con su interesante tema. Gracias, profe. Permítame un momento. Fíjense, nosotros vamos ahora a practicar, vamos a mostrar un poco los conectores también para ampliar su visión. Bueno, conectar las ideas de un texto es una tarea fundamental. Los conectores son como puentes. Quisiera que nos quedáramos con esa metáfora, ¿no? Son como puentes que guían al lector a través de las diversas partes de un escrito. Entonces, si ya yo tengo claro que mi texto debe tener introducción, desarrollo y cierre, mis conectores me van a ayudar a que el lector sepa que un conector, como finalmente, es que estoy haciendo el cierre de un texto. O mi conector va a ser, es decir, estamos en la parte de desarrollo y estoy argumentando o explicando de mejor modo o de forma más específica una idea que ya mencioné. Lo importante es que el lector, con el uso de los conectores, tal y como dice allí, pueda comprender la relación lógica entre las ideas y la coherencia. Son componentes bastante sencillos, pero no por ellos, de ser sencillos, menos importantes. Algunos conectores pueden utilizarse para agregar ideas, para extraer ideas, para explicar ideas. Vamos a ver qué nos dice Tolkien, nos decía en el 93 y Matos lo trajo hacia el 2007. Conectores para dar una idea de causa, es decir, explicar la razón de algo. Para establecer relaciones temporales, es decir, ubicar al lector en un espacio o en este caso en tiempo. Para iniciar un texto. Entonces voy a ir leyendo algunas, ¿no? Para dar idea de causa de, cómo, dado que, debido a que, el efecto de, el resultado de, son algunas que me expresan la causa o la razón por la cual nosotros estamos debatiendo esta idea. Para establecer relaciones temporales, evidentemente ubica en el tiempo, a medida que, ahora, antes de, antiguamente, aún, ayer y así sucesivamente. Cuando iniciamos un texto, nos sugiere, por ejemplo, a propósito de, comenzaremos por, así como decíamos antes, si yo digo finalmente, pues se entiende que estoy cerrando. Si yo digo comenzaremos por, es que estoy introduciendo un texto escrito. El tema que vamos a desarrollar, el tema que nos convoca, el presente texto, en primer lugar, inicialmente y así sucesivamente. Para ejemplificar, por ejemplo, pongamos por caso, es el caso de, esto se puede notar en, tal y como lo mismo ocurre con. Para dar idea de secuencia, y esto es interesante porque es de lo que más se usa, la consecuencia de algo, ¿no? La causa está antes, la consecuencia está después. Así pues, de ahí que, de manera que, de modo que, de suerte que se parecen mucho, en consecuencia o la causa de, y ahí hay que revisar porque ya lo hemos dicho como causa,
sería en todo caso a causa de, es decir, que es consecuencia, la razón de, lo que incide en, fíjense que son muchas que no solemos usar y que la idea es que las comencemos a incorporar al menos en los textos escritos y que eso amplíe el vocabulario de acuerdo a lo que acabo de decir, para establecer relaciones espaciales a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y así sucesivamente, para ordenar y realizar enumeraciones. Además, después, en conclusión, en cuanto a, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, uno puede elencar si es el deseo, ¿no? En principio, en síntesis, finalmente, resumiendo por un lado, por otro lado. Eso también siempre nos lo repiten, ¿verdad? Si yo utilizo la conexión por un lado, debo decir por otro lado, porque estoy diciendo ambas situaciones, ambas caras, ¿no? O por una parte o por otra parte, ¿sí? O sea, es decir, cuando utilizo ese tipo de conectores, siempre es bueno y es elegante además usar la contraparte. Si yo digo por un lado, necesito decir por otro lado. Necesito. Es para darle elegancia. No hay un error, como hacen ver en algunos momentos, sino que el texto pierde elegancia porque estás usando un conector que por lógica, y recuérdense que ese es el propósito de los conectores, garantizar lógica, debería estar. Repito, no es un error como se ha querido mostrar, pero sí le pierde finura al texto. Para introducir una comparación, a diferencia de, a su vez, al igual que, algo similar, y así van indicándonos. Aquí de alguna manera nos lo van explicando en la página que compartiremos, claro que sí. Tenemos otra taxonomía, ¿no? Para expresar ideas similares o añadir una nueva idea, limitar o contradecir una idea, indicar tiempo o lugar, señalar las relaciones causa-efecto, que es un poco lo que acabamos de ver, ¿no? Algunas de causa, algunas de consecuencia, indicar un ejemplo o resumen o conclusión, marcar la similitud del contraste. Aquí hay otra serie de conectores y también en esta distribución que está aquí hecha por Bravo, Bravo le incorpora algo a distinción de las anteriores, bien interesante, porque Bravo muestra dos tipos de conectores. Muestra el conector cuando escribes en tercera persona y muestra el conector cuando escribes en primera persona, cosa que no se ve necesariamente en las dos taxonomías que acabo de mostrar, las dos clasificaciones. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a ampliar un poco para ver si lo pueden ver mejor. ¿Sí? Ajá. Esperar que cargue. Ok. Si se fijan en la primera conexión, ¿no? Relación de aclaración, repetición, proporcionan mayor claridad y énfasis a una idea. Entonces, en la columna de la izquierda, como se ha dicho, con esto quiero decir, como se ha dicho, puede ser en tercera persona, con esto quiero decir es en primera persona, conviene subrayar es en tercera persona, dicho de otra manera es en tercera persona, en otras palabras, es decir, es necesario recalcar, esto es, lo anterior no quiere decir, lo dicho hasta aquí supone los anteriores conceptos, nada de lo expuesto hasta aquí significa que todo eso es tercera persona. No me referiré a o no nos referiremos a. Y aquí es una tercera forma. Está en tercera persona impersonal, es decir, a todos y a ninguno, que serían informes más técnicos, más científicos, o en primera persona, cuando son escritos más personales. Y hay una primera persona majestática que viene de la Edad Media y que era un poco hablar en un nosotros que se refiere a una persona en concreto. Ese nos majestático todavía se usa y se usa no de una forma majestática como estaba escrito en la Edad Media, es decir, el rey no decía yo establezco tal normativa, no. Nosotros, con nuestra autoridad, establecemos tal normativa, lo decía el rey, eran los escritos, lo cual quiere decir que era un nosotros como institución, ¿sí?
refiriéndose a la persona del rey o de la reina. Ese nos majestático nos viene a estos días, no necesariamente en la realeza, aunque algunos países todavía lo mantienen, concretamente España, y que lo sigue usando en la figura del rey, pero también podemos usar un nos majestático donde nosotros hacemos ver, yo lo usé, por ejemplo, en mi tesis doctoral, usé una redacción más cercana en lo que quería transmitir, trabajé educación, ¿verdad? Trabajé discapacidad y tecnología, y de alguna manera presenté una redacción en nos majestático, o sea, nunca hablando de mí en yo, sino en nosotros, pero no necesariamente solo hablando en lenguaje impersonal. ¿Por qué? Bueno, tan sencillamente porque no es, quería transmitir ciencia, pero también quería transmitir cercanía en el modo, en el enfoque epistemológico que usé en mi tesis, que era un enfoque más mixto, más cuantitativo. Entonces, cuando yo establezco eso de alguna manera, ya tengo unas razones con las cuales puedo definir qué es lo que quiero decir. Entonces vamos a practicar tal y como hemos dicho hasta ahora. Permítanme un momento para poderles dar el acceso a, a la presentación para hacer el mismo ejercicio o de la misma manera que hemos hecho en sesiones anteriores con un propósito, ¿sí? Ok, permítanme. Vale, y aquí se me cerró la sesión. Ya estoy abriéndola de nuevo. Ok. Vamos entonces a abrir el Peer Deck para que podamos hacer la redacción prevista para hoy y que además ustedes puedan participar y practicar. Entonces, fíjense, voy a colgarles en el Classroom, van a ver los conectores, pueden usarlos o buscarlos en internet, no tienen ningún problema, dependiendo cómo puedan trabajar en este momento. Lo importante va a ser que en la práctica ustedes van a hacer una redacción sobre un tema que es bastante candente, interesante por demás, en donde van a expresar, entonces escúchenme bien antes de que entren, quiero que expresen la idea de respuesta, o sea, son dos partes de redacción lo que les estoy pidiendo. Entonces, allí es importantísimo comprender qué me están pidiendo que redacte, cuáles son las ideas de la redacción que yo quiero transmitir, pero cuáles son las ideas de redacción que me están pidiendo que responda. Y luego, de qué manera la voy a responder, pudiendo ser objetivo y subjetivo a la vez, y van a darse cuenta por qué. Entonces, coloco el joinpd.com para que entren desde el chat, ¿sí? Y las palabras de las letras de acceso D, Q, E, P, D. Entonces les pido por favor que vayamos accediendo.
Ok, ya hay tres. Vamos a iniciar. Igual, recuerden que todos pueden ingresar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Ya lo vamos a ver. Elabora una redacción que explique qué es la fe y cuál es tu postura ante ella. ¿Qué es la fe? Sería una respuesta objetiva, tratando de definirla. No tienen que buscarla en internet ni nada. La idea es responderla redactando, por supuesto, lo mejor posible. ¿Y cuál es tu postura ante ella? ¿Cuál es tu opinión? Mínimo 15 líneas y usa al menos 3 conectores. Al menos 3 conectores. Puedes usar más, ¿sí? Pero 3 conectores. ¿Ok? Hay 4 conectados y uno solo respondiendo. ¿Alguna dificultad para ingresar? En la sala somos 9. Sin mí seríamos 7 y solo 4 han ingresado. ¿Los demás han tenido algún tipo de problema? Hola, buenas noches, Hola, buenas profesor. noches, profesor. Dígame. ¿Cómo debo hacer para ingresar? En el chat está el enlace. Lo vuelvo a escribir. No sé si cuando usted estaba entrando ya se había puesto. O sea, si hay cosas escritas antes que usted entre, no las va a ver porque va a ver solo desde que entre. Entonces, vuelvo a ponerle el enlace y las 6 letras que son la clave de acceso. ¿Sí? Ahora sí lo ven en el chat. Chat de aquí, no el WhatsApp. El chat de aquí de la llamada. Ahora Sí, sí ya lo lo ven. vi. Sí, Perfecto. gracias. Sí, era eso, que justamente cuando usted estaba ingresando, creo que fue que lo puse y por eso no lo veía.
Muy bien. Ok, sigan redactando. Cualquier duda, estoy por aquí.
¿Cómo vamos? Vamos a ir colocando la palabra listo para los que ya han ido terminando. Lo pueden poner en el chat un poco para saber, ¿sí? Perfecto, Olga. Gracias. A ver cómo vamos. ¿Quién más? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Bienvenido. Estamos haciendo una práctica. Si desean, lo envié sin terminar. No sé cómo retomar. Es que no se envía, profe. Si saliste, es probable, pero no se envía. Eso queda grabado allí mismo. Si intentas entrar de nuevo y te pide el mismo número de la misma cuenta con la que entraste, cuenta de correo, te tiene que abrir el que estabas editando. ¿Sí? ¿Sí me explico? Profe Mosquera, te estoy enviando el enlace y las 6 letras de acceso a la práctica.
¿Cómo van los demás? Profe, yo voy en el carro. Déjeme llegar a la casa para poder abrirlo en la computadora. Vale. Para que sepas que estamos en eso. Ok. Bien, vamos a comenzar a revisar un minutito y comenzamos a revisar las producciones para poder pues avanzar y también ir explicando pues algunas formas como hemos hecho en versiones anteriores, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Aquí ya hay una. Recuerden que no importa el nombre, lo importante es la respuesta, ¿no? Entonces, el texto nos decía, o la tarea era elaborar una redacción que explique qué es la fe y cuál es tu postura ante ella. ¿Qué aspiramos? Aspiramos un texto de al menos 2 párrafos, porque tengo 2 grandes ideas. Definir qué es la fe y establecer cuál es mi postura. Cuando ya yo tengo una tarea que hacer para redactar, yo necesito leer con claridad qué es lo que me están pidiendo. Y me están pidiendo 2 cosas. Una en la que defina la fe de un modo lo más objetivo posible y otra que exprese, como dije antes, mi opinión sobre ella. Ya ahí no es tan objetivo, se supone que me están preguntando o me están pidiendo que exprese mi postura. Eso es subjetivo, con lo cual puedo antagonizar, es decir, puedo diverger entre el primer párrafo y el segundo, porque aunque la fe es tal cosa, en mi postura, en mi opinión, yo lo percibo de otra manera, o puedo especificar porque de acuerdo a la redacción que yo exprese sobre la fe, puedo justificar mi postura ante ella. Entonces, nosotros cuando revisamos la redacción o cuando vamos a leer, podemos encontrar esas 2 tendencias. O van en la misma línea
o van en una línea antagónica. Es decir, bueno, la fe se dice que es creer, pero yo no creo en lo que no veo, no considero que la fe tenga que ser una fe ciega, qué sé yo. Puedo antagonizar, ¿no? Puedo diverger, puedo tener una visión divergente, distinta a lo que tengo en la parte superior. Entonces, bueno, vamos a revisar qué es lo que tenemos. No me hagan trampa de estar modificando las cosas, ya que está bien porque las observaciones son para irlas aplicando, ¿verdad? La fe, que pudiese ser en minúscula, porque total, no es un nombre propio, pero en este caso, como es el centro de la actividad, está bien. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Punto y coma, perfecto. Dicho de otra manera, ahí hay un conector, es creer teniendo la esperanza de que va a ocurrir eso que tanto anhelas. Tal vez no tengas el conocimiento de cuándo y cómo. Esos dos adverbios van con tilde, son adverbios de pregunta. No tienes el conocimiento de cuándo ni de cómo va a suceder algo. Sin embargo, está bien esa coma previa, incluso puede ir posterior también. Sin embargo, coma, en tu interior estás seguro de que sucederá. Para mí, y entonces ya aterrizo a mi opinión personal, tener fe es real y considero que en algún momento todos hemos tenido la necesidad de creer en alguien o algo. Excelente. Voy a hacer tres valoraciones. Desde el punto de vista de la redacción está bastante claro. Se ven las dos respuestas. La segunda pudiese ser más amplia, pero también había un límite de tanto de tiempo como de líneas. Eso por allí. Desde el punto de vista del contenido está bastante bien porque la fe no necesariamente es una relación directa con Dios, aunque nosotros como cultura conocemos el término fe desde la perspectiva religiosa, pero en un enfoque de fenomenología del hecho religioso, la fe pues es budista, o sea, la fe está contenida en cualquier expresión religiosa y espiritual. Con lo cual, pues la fe puede ser en Dios, puede ser en Alá, puede ser en Yahvé, puede ser en Buda, puede ser en cualquier deidad de cualquier espacio religioso. Donde haya humanos, habrá expresiones religiosas. Incluso el ateísmo es una forma religiosa, contraria, pero es una forma religiosa. Eso desde el punto de vista del contenido. Desde el punto de vista de la redacción del ensayo, de lo que es un ensayo, insistiría en lo que dije al principio, desde el punto de vista de la redacción, el segundo párrafo pudiese ser un poco más amplio, sobre todo por aquello que se ha destacado arriba. Es decir, la redacción de la respuesta sobre la fe ha sido tan interesante que el párrafo de la opinión, por decirlo así, que nos entendamos, es como más sencillo, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Buenísimo. Ok. Según la Biblia, muy bien, porque es un conector de introducción en este caso, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solo a modo de sugerencia, esto ya es estilo, y cuando recuerden que les decía, la redacción tiene normas muy comunes y además tiene formas muy particulares. Y una de las formas particulares es lo que nosotros llamamos estilo. En el estilo de redacción de conceptos, y se usa mucho en investigación científica, en trabajos de grado, en informes como estos, la fuente a la que yo me quiera referir siempre puede estar después del sujeto, entre comas, perdón. La fe, coma, según la Biblia, coma, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque yo puedo omitir la fuente. ¿Sí? Por eso va entre comas. Yo la puedo omitir o la puedo trasladar a otro lugar. Cuando yo una estructura de la oración la puedo trasladar a otra parte, va siempre entre comas. Y los conectores siempre van al inicio y siempre deben ir con coma, salvando que algún conector, por su estructura, exija el que
que es la conjunción que permite unir, ¿sí? Permítame solamente volver sobre esta pantalla, ¿no? Es necesario recalcar, por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Es necesario recalcar que, permítame volver sobre esto, esta que está aquí, estoy acá. Es necesario recalcar que ahí no va coma, no puedo poner coma, porque el que está representando la conjunción, es decir, es un que de conjunción, de unir mi conector con la oración siguiente. Hay conectores que necesitan la pausa de la coma, la mayoría, pero también vamos a tener otros que, como les digo, por su estructura, nada de lo expuesto hasta aquí significa que no puedo seguir colocando coma, sobre todo cuando tengo una expresión tan larga, sino que allí sigue la frase. ¿Que puede venir después la coma cercana? Bueno, dependiendo de lo que se esté redactando, pero repito, cuando el conector incluye el que, sobre todo el que, es que probablemente ya eso me va a servir de conexión gramatical con lo que viene. Son conectores. Y la coma lo que hace es generar la pausa y decirme que esto me está conectando con lo anterior. ¿Cómo? De adición, de contraposición, de explicación. Ya la fórmula sobre el tipo de conector es otra cosa. Pero en este caso el conector requiere la pausa de la coma si y solo si no tenga el conector en su estructura un que por lo general debe ir corrido. Dicho esto, volvamos sobre la pantalla de la presentación. Entonces, antiguamente se caracterizaba por ser un principio de acción y poder, debido a que daba respuesta a las preguntas de la gente sobre la vida y la muerte. Para mí, puede ir coma, porque es el conector que establece que ahora vas a hablar de tu postura. La fe es inculcada desde niños por nuestros padres. Para mantenerla dentro de nosotros, allí yo o pondría punto y coma o pondría punto y seguido. ¿Por qué? Porque sencillamente necesito cerrar lo de nuestros padres. O sea, ya hay un punto que es en la lógica, ¿no? Hay un punto que es lo que dices del inculcarse desde niños por los padres. Otra idea es para mantenerla dentro de nosotros, es decir, ya después de niños, ¿sí? Para mantenerla dentro de nosotros es necesario nutrirla con la palabra de Dios. Es como un músculo que se debe ejercitar todos los días, coma, si no se hace, se mantiene inactiva y se debilitará. Bastante claro, la triple evaluación. Desde el punto de vista gramatical y de redacción general, veo bastante equilibrados los dos párrafos. Desde el punto de vista del contenido, va a la palabra de Dios. Allí esa palabra, si se está refiriendo a las Sagradas Escrituras, esa palabra va con mayúscula, porque estamos refiriéndonos a la palabra de Dios. Entonces esa P va en mayúscula. No está presentando, profesor. Ay, perdón. Gracias. Ajá, esta P de palabra debería ir en mayúscula. Repito entonces esta parte, ¿no? Para mí, la fe es inculcada desde niños por nuestros padres. Punto y coma, perfecto. Para mantenerla dentro de nosotros, es necesario nutrirla con la palabra de Dios. Esa palabra debería ir en mayúscula. Luego el texto tiene una falta de consistencia en la forma siguiente. Para mí, estoy hablando de la primera persona del singular. Para mantenerla dentro de nosotros, me fui a la primera persona plural. Entonces, para nosotros, la fe es inculcada desde niños por nuestros padres, nuestros con ese al final. Para mantenerla dentro de nosotros, eso suena redundante, bueno, pero para mantenerla dentro de nosotros, es necesario nutrirla con la palabra de Dios. Es como un músculo que se debe ejercitar todos los días. Todos va sin coma allí, todos los días, coma. La coma va después de los días. Si no se hace, se mantiene inactiva y se debilitará. Si yo voy a la presentación, puedo ir mostrando. No es esta coma, va aquí, eso. Esta palabra va con P mayúscula.
Y aquí hay que unir. Si dices para mí, pero para mantenerla dentro de mí, es necesario nutrirla con la palabra de Dios. Esta estructura suele suceder porque yo paso de hablar de mí para hablar de nosotros, ¿sí? Y pudiese entenderse que ya quisiera hablar en un lado y en otro de forma diferente, pero no aplica, sobre todo porque incluso es la línea siguiente. No está separado del texto en sí mismo, sino que es la línea siguiente y se nota la diferencia, ¿vale? Seguimos. Y tenemos 3 párrafos. El ser humano posee una serie de creencias depositadas en la fe, que en su mayor parte son religiosas, es decir, un sentido muy particular. Ahí está un conector. En lo personal, y es la forma de decir para mí, muy bien, la fe es la forma de mantener el deseo y el interés sobre alguna situación que creemos puede ayudarnos a tener una vida diferente desde distintos tópicos, y que manteniendo ese espíritu lo podemos conseguir. Pues bien, otro conector, los humanos vivimos rodeados de mucha fe para lograr cristalizar los anhelos que nos dicta el corazón. Para concluir, último conector, nos apegamos al dicho, la fe mueve montañas. Allí entonces debería iniciar en la comilla, es lo único que agregaría aquí. Como nos apegamos al dicho, estamos estableciendo que no es nuestro, entonces va comilla aquí para abrir estas que están aquí cerrando, que me parecen súper oportunas. Excelente redacción, está bastante clara, separada, con ideas bastante precisas y los conectores solicitados. Ok. Aquí se empezó, no se terminó. Para mí la fe es la creencia o convicción en algo o en alguien. Asimismo, también se podría considerar como la seguridad que tiene el ser humano en que algo va a ocurrir. Ese va a ocurrir, esa A va sin H, porque no es del verbo haber, es la preposición. Y finalmente puedo indicar que la fe, no sabemos qué pasó, pero tenemos los conectores. Aquí estaría invertido, ¿no? Pudiese empezarse, en primer lugar, se podría considerar la fe como la seguridad que tiene el ser humano en que algo va a ocurrir. Eso responde la primera parte. Asimismo, o de la misma forma, en mi caso, en nuestro caso, cualquiera de las dos vale, la fe es la creencia o convicción en algo o alguien. Finalmente, puedo indicar que la fe no está completo, pero la estructura está bastante buena. Repito, esto, el segundo, responde mucho más al inicio y este primero responde mucho más a la respuesta, digamos, personal, ¿no? Que sería la segunda parte. Buenísimo. ¿Qué es la fe? Entonces nos preguntan, nos arrancan con la pregunta. Aquí es importante usar los signos de interrogación y exclamación completos. En español es el único idioma que pide los signos completos de inicio y de cierre. ¿Qué es la fe? Y responde. La fe es la certeza en lo que creo, pero también es la confianza en saber que hay un Dios que todo lo puede y que nunca me dejará sola. En cuanto a mi postura u opinión sobre la fe, y eso yo lo pondría en un párrafo diferente, considero que es confiar, guardar esa esperanza, saber que sola no puedo, pero que para confiar y mantener esa fe, debo orar al Espíritu Santo, esa guía y confianza, porque sin fe no podría. Ahí pudiesen separarse algunas ideas para que no se vean tan pegadas. En principio, en cuanto a mi postura, eso tiene que ir a otro párrafo. Por una parte. Por otra parte, el texto mantiene la lógica de la persona, de la primera persona en singular que se expresa, y luego se repite mucho la palabra fe. Y aquí la redacción me permite la licencia de utilizar
pronombres que sustituyen al nombre y que por lo tanto no me ponen en la necesidad de repetirlo. Entonces, en cuanto al tema en cuestión, en cuanto a ella, la misma, son formas de pronombre o pronominales que dan la licencia de no estar repitiendo el concepto todas las veces que sea necesario. ¿Ok? Ok, voy con la siguiente. En primer lugar, coma, como he dicho, los conectores necesitan ese espacio habitual de la coma. La fe es la principal herramienta para tener la esperanza de algo que se desea obtener. A propósito, bueno, voy a terminar y digo algo a propósito que lo iba a decir en dos anteriores que han hecho lo mismo. Esto es más de contenido lo que voy a decir, así que termino con la parte que nos remite, que es la redacción. Es decir, vuelvo a colocar la coma. Incluso convendría allí establecer un punto y aparte, un punto y coma, más la coma después de es decir. Siempre que escribe es decir, tiene una coma, porque es un conector. Es decir, colocar toda la confianza en lo positivo y éxito en el resultado. Éxito lleva tilde en la E. Por último, debería ir con P mayúscula y último lleva tilde. Mi postura ante ella es seguridad ante algo que no puedo verlo, coma, pero sé, tilde en la E del verbo saber. Sé que llegará, tilde en la A. Me da la impresión que está en el celular y probablemente limita la escritura de las tildes, ¿no? Está bastante claro, pudiese ser un poco más amplio y mostrar muchas más cosas, pero muestra al menos dos grandes conectores, tres, así que también cumple con lo solicitado en ese sentido y la idea está bastante buena. Pero me voy al contenido. Hay tres con este que ha usado la esperanza para definir la fe. Y recuerden que desde el punto de vista teologal, la fe es un don, una virtud, y la esperanza es otra virtud. Entonces, al estar conceptualmente equiparadas, una no puede definir a la otra. O sea, yo puedo unirlas en cuanto a que la fe, la esperanza y la caridad van de la mano y una me lleva a la otra, pero conceptualmente una no explica a la otra. ¿Sí? Ojo con eso y no sé si se capta lo que estoy diciendo. O sea, conceptualmente la fe es una cosa, la esperanza es otra cosa y la caridad es otra cosa. Que en la práctica de las virtudes teologales yo pueda ver claramente que una me lleva a la otra, esos son otros términos más religiosos, pero desde el punto de vista conceptual, una cosa es diferente a la otra. Entonces, en primer lugar, la fe es la principal herramienta para tener esperanza. No, bueno, eso se pudiese entender en la forma de explicar las virtudes teologales como un todo, pero no responde a la pregunta, porque me tienes que definir qué es la fe. Creo que se responde mejor abajo. Es seguridad ante algo que no puedo ver, pero sé que llegará. Entonces, eso es la fe. No tiene que ver con la esperanza. Ahora, cuando defino esperanza, muy probablemente tiene relación con eso, que son cosas diferentes. Vamos con esta última por ahora. La fe es confiar en Dios y tener la convicción de que está presente en todo momento. Comprende en vivir, no se entiende de acuerdo a lo que nos enseña en su palabra. La oración complementa la fe, ya que permite, sin coma después de que, ya que permite acercarnos más a Dios y a fortalecer cada día más, tilde, la fe. De acuerdo con lo que enseña
Dios en su palabra. Esta estructura, de acuerdo con, siempre se ha ido debatiendo y los expertos en gramática han llegado a la conclusión que es de acuerdo con, no de acuerdo a. Es decir, la a en ese momento no está sirviendo, aunque sea preposición, no está sirviendo para conectar. Por eso conexión es lo que se necesita. De acuerdo con. Siempre que usted vea de acuerdo, no se dice de acuerdo a, se dice de acuerdo con. Hay alguna excepción que puede ser con a, pero solo lo va a decir el propio contexto. Pero generalmente es con. De acuerdo con lo descrito, de acuerdo con el argumento, de acuerdo con la visión, de acuerdo con lo citado, o sea que en plural, en neutro, en femenino, en masculino, siempre va a ser de acuerdo con. ¿Ok? Estos son pues las especificaciones, preguntas, comentarios, inquietudes del ejercicio práctico que acabamos de hacer. A ver, comentarios, cosas que pueden debatirse. A ver. A ver, comentarios, ideas, ¿están de acuerdo? Hay cosas que no están de acuerdo, tanto del contenido como de la redacción. A ver, no todos al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, profesora, buenas noches. Buenas noches, Natalia. Como le dije en la clase pasada, pues a mí me gusta bastante esto de hacer la práctica aquí y que usted nos corrija. Y sí, me gusta porque es verdad, existen varios errores a veces que uno no se da cuenta y cuando usted lo explica de una manera que se entiende, es la verdad, se entiende y por mí yo quisiera seguir aquí en este curso. Esto es la verdad, no quiero que se acabe. Me gusta bastante y ya yo he dado redacción de documentos en otro y no me han explicado tan bien como ha explicado usted y tampoco han utilizado esta metodología que usted ha utilizado. Así que a mí realmente me gusta bastante esta clase que usted está dando. Qué bueno, gracias Natalie por tu feedback, esperando pues que eso, que sea de utilidad. Yo la aplico porque la verdad ha sido una metodología que aplicaron conmigo y con bastante vehemencia, ¿no? Con clases una vez por semana y llevando siempre una redacción ya hecha. La diferencia era esa, ¿no? Ya uno llevaba la redacción allí hecha y empezaba el debate y la revisión y además era aleatoria. Claro, que era una página entera ya escrita, entonces eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero era aleatoria en la que te revisaban la tuya o revisaban la de otro. Pero claro, ya en lo que tú tenías escrito, aunque no escogieran la tuya, tú empezabas a tener autocrítica, ¿no? Que esa es otra cosa que desarrollaron mucho en mí en cuanto a la redacción. Y a veces me pasa, yo estoy haciendo, las notas que emanan de la universidad en un 85% son redactadas por mí directamente. Solo un 15% ya por machotes, digámoslo así, como algunos tipos de notas que son cuando me invitan a una actividad y quiero agradecer la invitación y que voy a designar una persona que vaya por mí, pues ya se usa un estándar, por decirlo. Cuando estoy designando a un colaborador interno a que me represente en una actividad, está de redactar. Son redacciones ya hechas, que también las hice yo, pero en general, redacciones que vayan al ministerio, a la CTBA, que es la que nos fiscaliza, pues la Universidad de Panamá y las demás universidades públicas, el CONEAUPA, que nos evalúa y acredita, o cualquier tipo de instancia que permanentemente hay que comunicarse, las redacto yo. Y créanme que aunque, y les puedo dar
les puedo mostrar, porque es que redacto, me gusta redactar escribiendo, se me vienen muchas las ideas en físico, no, papel y lápiz, pues, a lo antiguo, a lo tradicional, por más tecnológico que me guste trabajar, y yo mismo me corrijo. O sea, leo en voz alta y digo, esto no cuadra, aquí hay aquí esto es cacofónico, suena mal, cacofonía, ¿no? Suena mal, suena redundante, ya esta idea la expresé arriba. Y la economía del lenguaje, o sea, ¿cómo puedo hacer que una nota sea tan precisa que cualquiera la lea y la comprenda? Porque me pasa a mí que a veces recibo notas tan largas, tan complejas y tan extensas que me cuesta muchísimo. O sea, les confieso que me genera muchísimo ruido. Algunas notas quieren explicarte la razón de tal proyecto, por decirte, para después invitarte al proyecto o para pedirte algo del proyecto. Pero bueno, al final del día se justifica que algunas notas sean estrictamente amplias para poderte poner en auto de algo que necesitas decidir. Pero hay veces que hay otras que incluso para pedirte una colaboración, aquello llega a 2 páginas. Y en el día a día, pues, a veces es bastante. Entonces, quiero decirles eso, o sea, la redacción es un proceso permanente, continuo, que tienes años redactando, años enseñando a redactar y se te puede ir la liebre en algún lado. O sea, que hay que revisarse y tener la autocrítica de revisarse a uno mismo, ¿no? Y ha sido, la verdad, la práctica esa práctica la que me ha permitido, digamos, tener éxito en la redacción. Volvamos un poco a los conectores, sobre todo porque concretamente esta imagen es la que quisiera, bueno, les voy a compartir el enlace, ¿no? Pero sí me gusta esta imagen que están viendo ahora en pantalla, ahora sí, de conectores lógicos para una buena redacción, porque además explica el conector. O sea, no solamente te pone el conector como hacen otras taxonomías, sino que este te explica. Entonces, leemos aleatoriamente alguno, ¿no? La I no la vamos a revisar. Asimismo, quisiera que viéramos asimismo, permítanme ponerlo todavía un pelín más grande para ayudarlos a visualizar. Así. Ahora voy aquí. Entonces, fíjense. Aquí, así mismo. ¿Por qué quiero el así mismo? Porque el así mismo se utiliza para añadir una información que confirma la anterior. ¿Por qué tomo el así mismo? Porque hay 3 maneras de escribir así mismo. Y es una de las cosas que confunde y genera muchos errores. A sí mismo es que se lo está haciendo a la persona a sí misma. O sea, te estás dañando, él se está dañando a sí mismo. A sí mismo. A sí mismo, ¿sí? De la misma manera, es ese a sí mismo que ustedes están viendo, ¿sí? De la misma manera, o sea, de lo que estás diciendo arriba, puedo confirmar lo anterior. O sea, ahora lo confirmo. Así como dijiste lo de arriba, así mismo, corrido, pegado, es que ahora te sigo explicando tal idea. Y así mismo es que se hace igual, que ahí es donde está la confusión, porque no necesariamente tiene función de conector. Ese es el último que estoy diciendo. Permítanme escribirlo para que nos podamos comprender mejor. Así mismo es que me lo estoy haciendo a mí, ¿sí? Así mismo y así mismo. Ese asimismo último es el que estamos viendo. Se utiliza para añadir una información que confirma la anterior. Usted lo puede sustituir de oídas como de la misma manera. O sea, de la misma manera como hemos dicho tal cosa, ahora confirmamos que decimos esta otra, ¿no? O la complementa. Ese asimismo, el segundo, no necesariamente forma parte de de los conectores, pero sí se usa
ese sí es consecuencia. Una cosa es que sea adición, que yo uno dos ideas, ¿sí? Es decir, la segunda explica la primera, adición, a que la segunda es consecuencia de la primera. Y ahí es donde se utiliza la segunda versión, que para efectos de lo que ustedes ven en pantalla, vamos a poner el cursor, es este así que. Se utiliza para indicar la consecuencia de lo que se ha dicho. Eso es el así mismo que se desapareció. Que se desapareció porque puse nuevamente el conector, el segundo. En consecuencia. Todo por consiguiente, por lo tanto. Entonces, cuando yo puedo decir de la misma manera, pongo el así mismo pegado. Pero cuando yo puedo decir por consiguiente, puedo poner el así mismo separado. ¿Vale? Preguntas sobre esto o comentarios. ¿Sí queda claro lo que quiero dar a explicar? Vale, sugiero que sí, ¿no? Vamos a la oposición, que es una de las formas de conectores que se utiliza, es una de las mayores. Oponer una idea frente a otra, ¿no? El pero, que siempre, que es de hecho el que más se usa, y por eso es donde yo les digo, bueno, ahora pueden ampliar el vocabulario y entonces no sigo usando pero, use a pesar de, o use más sin tilde, que es sustitutivo de pero, porque normalmente el pero y el sin embargo son los que más utilizamos, tal cual en el orden que aparece allí. No obstante, aunque a pesar de o más, ¿no? Pero recuerden que ese más va sin tilde. Comparación, como, así como, tan, tanto como, igual que, del mismo modo que. Pero tienen cada una su explicación, que pareciera que fuera lo mismo en el nivel de comparación, pero no. Por ejemplo, tanto como se utiliza para comparar dos elementos en cuanto a su cantidad. No es cualquier comparación, es decir, todos son de comparación, pero unos van a comparar cantidad, otros van a hablar de igualdad, otros van a hablar de similitud, que aunque igualdad y similitud puedan parecer iguales, no lo son. Igualdad tiene más semejanza, más parecido. Similitud, pues se supone que es comparativo, pero no necesariamente de la misma naturaleza. De ahí viene símil, ¿sí? De similitud. Comparo dos aspectos, pero los comparo porque puede que tengan una característica común, pero no todas. En cambio, si es igual, es que es igual, es que esto tiene las mismas características que, fíjense ese detallazo, y los dos son de comparación, pero la similitud y la comparación no son exactamente, o sea, la similitud y la igualdad, perdón, no es lo mismo. Casualidad, o perdón, causalidad, ejemplificación, eso es importante. Esta palabra verbigracia es un conector bastante rimbombante, bastante de uso oculto. Viene de la expresión verbo y gracia, o sea, como por ejemplo, es un ejemplo. Y además, recuerden que verbo se refiere a la acción y gracia a la oportunidad. Es decir, cuando algo sucede, a ver, ¿cómo les digo? Cuando algo sucede tan oportunamente, eso es verbo y gracia, porque además, dicha la acción de lo que estoy hablando, es gracioso que pueda hacer referencia a eso. Por ejemplo, hago ahora un comentario sobre los conectores y me refiero a las redacciones que ustedes acaban que ustedes acaban de hacer, verbo y gracia. ¿Por qué? Porque son sumamente oportunas, se están dando en el momento. Distinto a, por ejemplo, que también la puedo usar, por ejemplo, uno de ustedes acaba de redactar y acaba de decir tal y cual cosa. Bueno, allí, cuando es súper oportuno, estamos casi que hablando que el tema y aparece, bueno, ahí verbo o verbigracia es una forma que proviene del latín y que uniéndola aparece allí. Puedo escribir verbo y gracia. También
lo van a ver en el lenguaje, pero de una forma culta, verbigracia, esa que están viendo en pantalla sobre la ejemplificación. Preguntas o comentarios hasta aquí de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que ha quedado? Algo de las prácticas que se han ido haciendo. Ya vamos a resolver una, que son algunas tareas que algunos no han podido hacer. Por ese lado, no se preocupen. Yo voy a volver a habilitar todas las tareas, todas, aunque usted las haya hecho, las puede volver a hacer si quiere practicar o mejorar la calificación que aparece allí. Hay algunos que han hecho de forma, en algunos casos tardía y en otros le ha dado error cuando intentaron hacerlo en tiempo. Y estoy consciente porque me lo avisaron, y otros pero ya les aparecía como tardía, y otros que la hicieron tardía, bueno, o por lo menos uno lo presume porque no habían notificado eso. Entonces, por ese lado, en cualquiera de los dos casos, estamos a miércoles, yo voy a ampliar hasta el domingo, voy a abrirlas todas del viernes para que descansen mañana, descansemos, y las vuelvo a abrir, las vuelvo a habilitar, mejor dicho, en el Classroom, para que todos tengan las mismas posibilidades de hacerlas o repetirlas. Y con eso haremos adicionalmente una nueva redacción. Les voy a poner como un trabajito final, que es una redacción de media página sobre una temática que tiene que ver más con política. Esa no la he traído directamente a una de las prácticas para no generar una controversia innecesaria, ni que esto se ponga subjetivo. Entonces, sobre la caja del Seguro Social y sobre todo el debate político, social y de salud que esto requiere, pero que usted pueda hacer una redacción súper personalísima a modo de ensayo de media página, y les daremos las observaciones, en este caso mucho más escritas o en la valoración, para que usted tenga esa última práctica. Entonces, repaso para todos, y en el grupo pues también se puede colocaré también esta clase grabada. Voy a habilitar todas las prácticas hechas hasta ahora para que el que desee las pueda hacer o recuperar en cualquiera de los casos. Y luego un pequeño trabajo de cierre en donde usted va a hacer una redacción donde va a expresar algunos aspectos, lo va a ver allí, de la caja del Seguro Social y sus opiniones al respecto, para que pueda redactar de temas de interés. Si quiere leer algo antes de hacer la redacción, pues eso le da contenido y le da mayores y mejores ideas. Eso también es importante. Y compartimos y debatimos sobre eso, sobre sus pareceres en este aspecto. Entonces serían las dos indicaciones de cierre. Las actividades de redacción o de prácticas, sobre todo en la organización de párrafos, que era un poco la dinámica que quería que también trabajaran, estarán rehabilitadas o sí, habilitadas nuevamente para que las puedan hacer por una parte, y por otra, el trabajito final, que sería una redacción de cierre, y con eso culminaríamos nuestro seminario el día domingo. O sea, hasta el domingo tienen posibilidades para hacerlo. ¿Preguntas, comentarios, inquietudes? Profe, buenas noches. Buenas noches. La palabra verbigracia de ejemplificación no quedé muy clara. Primera vez que veo esa palabra porque muy poco la veo. Sí, vuelvo sobre eso. Vamos a repasar. Ustedes saben que hay un lenguaje, decíamos que hay un lenguaje más culto, un lenguaje más llano. Cuando decimos llano, es más común, más popular, más conocido. Y hay una parte del lenguaje culto que es un lenguaje que es posmedieval, ¿no? Hablemos del siglo XIX, sobre todo en español. Hay frases, incluso inicios del siglo XX, siglo XIX, siglo XX, sí, ya, incluso mediados del siglo XX.
Ya de mediados del siglo XX hacia acá, o sea, es decir, hacia los años 50, 60, muchas palabras empezaron a entrar en desuso. Se van a caer para atrás con algunas cosas que voy a decir. Bueno, pero es para ejemplificar verbo y gracia o verbigracia. Hay palabras que, como digo, esas palabras que datan de esas fechas entraron en desuso en España y comenzaron a entrar en desuso en muchos lugares de América, por influencia, por la migración de las personas de entre Europa y América y así, por las migraciones internas, por las externas, por la aparición de personas, por las distancias. O sea, hay 1001 razón que explique eso. Ahora bien, hay una frase, por ejemplo, disque, que se utiliza muchísimo y que hasta representa para muchos panameños una muletilla. Bueno, disque es una contracción gramatical de dice que. Escribo aquí, vamos a cerrar micrófonos, por favor. Dice que. Entonces, permítanme mostrar algo, otra página, para que la escritura se pueda entender mejor. Vamos a usar esto. Ok. Entonces, voy aquí. Disque. Primero, disque se escribe con C, porque proviene de dice que. Es una contracción. Es como que si yo digo a el cable. Eso está malo. Hay que decir al cable. ¿Por qué? Porque entre A y E hay una contracción. Bueno, entre dice que hay una contracción. Entre dice y quedó disque. Bueno, disque, esa gran muletilla de la actualidad panameña, es una palabra en desuso. O sea, es decir, ha entrado en desuso. La Academia Panameña de la Lengua y la Real Academia Española, una que pertenece a la otra, han analizado que ha entrado en desuso escrito. Es decir, que en la literatura cada vez se usa menos, aunque en el habla se esté utilizando más como muletilla, y las muletillas no representan un uso registrado, por una parte, y por otra parte siempre mal escrita porque la ponen con S. Entonces, yo dije que iba subiendo o él dice que, bueno, cuando hablamos de otra persona probablemente tiene razón porque él dice que tal cosa o ella dice que tal cosa. Pero yo dije que, o sea, yo mismo pongo en duda lo que dije, porque dice que es una condición. Lo mismo pasa con verbigracia, al punto. Es verbo y gracia. Es una expresión de ejemplo. En este momento yo estoy hablando de el disque y usted, Mileika, toma la palabra y dice, ah, mire qué tal, yo dije verbo y gracia, ¿qué será eso? Y entonces yo hablando de disque y usted utiliza disque, entonces yo puedo ejemplificar que lo que estoy diciendo es real porque usted usó disque. Entonces eso es verbigracia. Es un ejemplo muy evidente, muy próximo, que se está haciendo casi que en el mismo momento en que yo estoy afirmando una idea. Cuando yo redacto así, entonces yo puedo escribir el conector verbigracia. Es decir, tal y como estoy diciendo, así lo está haciendo. Eso es lo que quiere decir ese conector, que se escribe verbigracia porque une ambas palabras de arriba. ¿De dónde viene la expresión? Son expresiones del día a día, ¿sí? Orales, que después se empiezan a recoger en algunos textos, pero está en desuso. Casi no usamos verbigracia. Casi no usamos verbigracia. Yo uso verbigracia cuando estoy en un ambiente de académicos que además de que lo van a comprender, me permite mostrar lo evidente de un ejemplo que estamos hablando. Pero la verdad que ya se usa poco. Aquí utilizamos otras palabras como recorderis. Recorderis es una palabra, primero que es latina
y que está en desuso generalmente, pero en Panamá se sigue diciendo recorderis y no es recordatorio. O sea, en el español actual es recordatorio. Pero si ustedes, yo les digo, les hago un recorderis de las prácticas que había que hacer, ustedes van a entenderlo bien. Porque el lenguaje es dinámico. Entonces, lo que puede estar en desuso en la mayoría de los países no tiene por qué estarlo aquí. Yo cuando digo desuso y que lo usemos no quiere decir que esté mal. Lo que quiero explicarles es justamente que en otros países no se entiende. Así como acá, verbigracia no es la primera vez, no se usa. No es que no se entienda, es que no se usa. Entonces no sé si queda claro cómo se usa verbigracia. O sea, lo uso cuando quiero conectar una idea con otra, es un conector, ¿verdad? Y la segunda idea es tan obvia en el ejemplo de lo que acabo de mencionar en la parte anterior. Es eso, es como decir, por ejemplo, verbigracia. Por ejemplo, yo hablando de disque y usted usándolo en su expresión. Por ejemplo. Ese, por ejemplo, yo lo puedo sustituir por verbigracia. ¿Sí queda claro? Gracias, profe. Con gusto. Respecto, Ajá. sí, buenas noches. Respecto a lo que mencionó sobre la estructura básica de sujeto, verbo y predicado, si se Sí. quiere hacer una composición colocando el sujeto de último, ¿hay alguna regla que indique, por ejemplo, primero va el predicado, luego el verbo y después el sujeto? ¿Hay algún La tipo regla de orden? sería que se comprenda, que se comprenda. Hay algunas formas de sujeto, verbo y predicado donde el sujeto va al final o no aparece. Acuérdense del sujeto tácito, ¿no? Puede que no aparezca, pero si lo quiero incluso poner al final, necesito una coma antes de colocarlo al final. Estoy tratando de pensar en un ejemplo que pueda servir. A ver. Déjenme borrar aquí. La colina tiene grandes elevaciones. La colina tiene grandes elevaciones. Yo puedo decir grandes elevaciones tiene la colina. Sí lo puedo decir. Y estas son licencias que se permite el redactor de acuerdo al contexto de quién y a quién le está escribiendo. ¿Sí? Puede ser un contexto poético o prosaico, la prosa, que es lo que nosotros solemos hablar habitualmente, en un contexto prosaico, pero que quiere hacer el llamado de atención. Y por eso lo coloco de forma divergente, es decir, totalmente diferente a la estructura básica sujeto, verbo y predicado. Podemos hacer eso, siempre y cuando se le dé un sentido, es decir, se pueda comprender. Grandes elevaciones tiene la colina, no está incomprensible. Por supuesto, yo no lo escribiría así. Escribiría sujeto, verbo y predicado porque es una oración súper sencilla. Pero hay otras oraciones en donde nosotros movemos los sintagmas. Aquí se me va a ir algo más profundo. Por ejemplo, los sintagmas de tiempo, de modo, de cantidad, no tienen una norma estricta de cuándo debería ir cada uno, de acuerdo a lo largo del adverbio o del sintagma. Y a lo que yo quiera centrar mi idea, probablemente eso me exija qué va primero y qué va después. Pero si yo digo la colina tiene grandes elevaciones y quiero meter un sintagma adverbial o un adverbio de modo, de tiempo y de cantidad, probablemente ese sea un orden lógico, pero lo va a decir es el que se entienda que voy a hablar del modo, de lo abrupto, de las elevaciones,
de la cantidad de elevaciones y de el tiempo que dura cruzar las elevaciones completas. Entonces, yo lo puedo poner en un orden diferente entre abrupto, que es el modo, la cantidad de elevaciones, que sería el adverbio de cantidad, y el tiempo que duro en cruzarlas. Ahí no hay una regla que diga este adverbio debe ir primero que este. La lógica que se comprenda las tres ideas o las tres partes de la idea, en este caso, los tres adverbios, sería lo ideal. Puedo omitir el sujeto, a veces es mejor que ponerlo al final, a veces es mejor omitirlo siempre y cuando el texto permita comprender de quién estoy hablando, que eso es muchas veces lo que sucede de debilidad en una redacción. A veces no sé de quién estoy hablando, o lo mencioné al principio, pero no mencioné o no utilicé los pronombres adecuados para seguir enseñando que estoy hablando del sujeto que mencioné al principio. No sé si me he explicado o te he enredado más. Sí, sí se comprende. Vale. Entonces, ¿sí puedo usarlo? Sí. Tengo la licencia para hacerlo dependiendo del contexto. Puedo omitirlo, a veces es mejor que cambiarlo de lugar. O utilizar los pronombres adecuados que permitan hacer entender que sigo hablando de la colina, por ejemplo. La colina tiene grandes elevaciones. Punto y seguido. Ella contiene en sí misma 7 elevaciones, pero el tiempo que te tardas en cruzarlas todas es siempre mayor en la medida o de acuerdo con el transporte que utilices. Dejé de usar la colina, pero ya en algunos usando el pronombre estoy ubicando que ya no sigo diciendo colina, pero el sujeto está claro, sigue siendo sujeto, verbo y predicado. ¿Comentarios? ¿Algún comentario más o pregunta o idea que quisieran que revisáramos? A ver. A ver, cuéntenme. Preguntas. Bien. Al agradecerles entonces la paciencia, la participación, les recuerdo que tendremos a partir del viernes, sábado y domingo, la posibilidad de recuperar cualquiera de las redacciones o de las prácticas de redacción utilizadas durante el seminario, y esa ejercitación última que utilizaríamos como un trabajo final y que lo que pretende es poner en práctica muchos de los aspectos que hemos compartido. Voy a cerrar con ello la grabación